Bueno, el último día estuvimos comentando, arrancamos ya con los sellos de este capítulo 6 de Apocalipsis. Y bueno, vimos que verdaderamente en el momento en que es quitada la Iglesia del medio y por lo tanto también es arrebatado, también es quitado el Espíritu Santo de aquí, inmediatamente queda el terreno expedito para que se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado en todas sus vertientes, el pecado en general, se manifestará el anticristo, se manifestará la bestia, el imperio romano, en fin, en definitiva, todo lo que forma parte del entramado babilónico antiguo. Eso es lo que se viene a manifestar. En los sellos, como comentamos, vamos a ver pues la parte más de las naciones, es decir, la bestia imperial, es lo que vemos en conexión con los santos, con los mártires, vemos la acción de la bestia aquí en la tierra. Posteriormente, cuando lleguemos a las trompetas, veremos otra perspectiva. Las trompetas nos darán la perspectiva de el mal en Israel, de cómo aumenta el mal en Israel y queda todo convicto, todo ensangrentado. ¿Y qué es lo que vemos allí, evidentemente? Pues esa perspectiva, al manifestarse, al verse de una manera más clara el mal en Israel, no tanto desde la perspectiva de la bestia, lo que vemos allí, evidentemente, será al anticristo, que es otro. En fin. Bueno, y como decimos, cuando se abrió el primer sello, lo vimos la semana pasada, el primero y el segundo sello, vimos que salía un jinete venciendo y para vencer, montado en un caballo blanco, ese falso blanco, un sepulcro blanqueado, ¿no? Alguien que viene con arco, no con espada, es decir, vence a distancia. ¿Qué es lo que tendremos inmediatamente? Porque ahora mismo el terreno se está abonando. Quiero decir, cuando digo ahora mismo me refiero, se abona justo antes de la tribulación, empieza a abonarse el terreno para que después venga directamente la bestia imperial, se manifieste pues aquel que debe regir el destino, que debe ser de alguna manera el capitán, el príncipe de este mundo, ¿no? Aquí en la tierra, que debe capitanear de alguna manera la tribulación. Pues lo que, bueno, vemos a este esperpento, a este líder, de una manera poderosa, el cual, como te digo, ya va a capitanear la tribulación. El carácter de este elemento será un carácter evidentemente falsamente democrático, como siempre, que es lo que conocemos, pero cuando hablamos de democracia hablamos de falsamente democrático, ¿no? Igual que cuando hablamos de ciencia, en muchos casos hablamos de la falsamente llamada ciencia, ¿no? Pues lo mismo, este tomará de alguna manera el poder, tomará las riendas de todo, pues con astucia, con engaños, con mucha política. Bien, posteriormente, cuando haya tomado este poder, lo que sí que hará será, como dice en Daniel 7, pretenderá cambiar los tiempos y la ley. Esto es lo que querrá hacer inmediatamente. ¿Y qué es lo que traerá? A partir de entonces se le dará, como dice, se le da a ese jinete una gran espada. La diferencia entre una espada o una gran espada, la diferencia entre ambas cosas, no significa expresamente que una gran espada traiga algo más duro que una espada. No, no tiene que ser así. La gran espada que vemos en el segundo sello, cuando se abre y se le da a ese jinete esa gran espada, es el mismo, es la misma bestia, se le da la gran espada. Lo que hace con esa gran espada es sobre todo poner a unos contra otros, esparcir el odio aún más si cabe. Eso lo veremos. Bueno, y ahora ya, de alguna manera, bueno, quiero decir, citaba esto con referencia al versículo donde dice que se le concedió quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Es decir,
que de alguna manera parece que se acaban las libertades de la gloriosa civilización occidental, o también podríamos llamarla la gloriosa civilización cristiana, ¿no? Cuya influencia ha sido la que ha regido el destino del Imperio Romano, ¿no? Hasta nuestros días. Y bueno, podemos ir directamente ya por abrir el tercer sello. Dice Apocalipsis 6, versículos 5 y 6. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Curiosamente, de alguna manera sí que va a estar medido el trigo y la cebada, es decir, aquello en lo cual en el Antiguo Testamento vemos que es expresamente con los que se hacían los panes, con el trigo o con la cebada, panes de trigo o panes de cebada, el alimento primordial, principal. En cambio, el vino y el aceite, 2 cosas que son de alguna manera mucho más caras, al menos aquí eran mucho más caras, esto no debe de dañarse, curiosamente. Bueno, de alguna manera las consecuencias de las acciones de este príncipe en el segundo sello que vimos la semana pasada, parece ser que nos indica aquí en este tercer sello que las consecuencias son hambre o necesidad. Esto lo podemos contemplar también en Mateo 24, en su versículo 7. Da la impresión de que este gobernante deba usar la balanza del racionamiento, de alguna manera. Esto también lo vimos en Ezequiel capítulo 5, la balanza. De alguna manera, como decía antes, el grano citado son tipo de los alimentos básicos, y esto lo podemos ver en varias escrituras, muchas escrituras. Y también es cierto que un denario, como tal como lo cita, que un denario es el salario de un jornal en aquella época en la cual se escribió. Eso lo vemos también en Mateo 20, que es un denario es el salario de un jornal. Lo que indica de alguna manera que habrá un control gubernamental sobre la cesta de la compra. Estos dos versículos realmente debemos entenderlo a la luz de otras escrituras, porque si no, pues serían un poco difíciles o mejor dicho, no es difíciles, pero sí sería muy simplista de interpretar. Por eso hay que verlo siempre a la luz de otras escrituras. Estos versículos casi debemos verlo a la luz de Apocalipsis 13, 17, que dice que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Personalmente estoy convencido de que este hambre del que habla no es más que restricciones para aquellos que no participen de su sistema o de sus doctrinas, de alguna manera. Un sistema, como hemos comentado en otras ocasiones, un sistema globalizado en el que o cumples con la observancia de sus reglas o te quedas sin acceso a sus bondades. Y eso incluye el aprovisionamiento también, ¿no? Porque vemos que el aceite religioso, el aceite de la unción y el vino de la alegría, no son tocados de alguna manera. Y debemos recordar que ambos, tanto el aceite como el vino, son usados en el servicio sacerdotal. Es lo que se usa para las libaciones, el aceite y el vino. Servicio sacerdotal, religioso. Y estos precisamente, los elementos que se utilizan en los servicios sacerdotales religiosos, estos precisamente dice que aquí no escasearán. Es decir, que los que participen de alguna manera del sistema no se arrepentirán de participar y seguirán adorando a la bestia. Beberán vino con ella, celebrando el sistema que les ha salvado. Porque eso viene, ese sistema, a salvar, a dar soluciones aquí a esta tierra. Y esto tiene que ver con Apocalipsis 9, versículos 19 y 20, que dice, pues el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, porque sus colas son semejantes a serpientes, pues tienen cabezas y con ellas dañan.
Y los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos para no adorar a los demonios. Y como decíamos, el aceite y el vino en aquella época eran artículos no de primera necesidad. Así que artículos que no son de primera necesidad, como por ejemplo, vamos a hacer como un ejemplo, como la tecnología, por ejemplo, serán artículos que no faltarán para que sigan conectados al sistema y así continúen fornicando con él. Porque de eso se trata aquí, estos versículos. Se trata de la fornicación, de la idolatría, porque idolatría es fornicación. Fornicar con la bestia. Como ya nos enseñó Tiatira, ¿no? Fornicar con las naciones de la tierra. De eso se trata. Y el hombre tiene una larga trayectoria, me refiero al hombre en general, a las naciones, al hombre en general, tiene una larga trayectoria borreguil y de fornicación con todo aquello que se le pone por delante. Siempre es así. Una fornicación idolátrica. De hecho, creo que lo comentamos en otra ocasión, de hecho, no es la primera vez, para poner un ejemplo, no es la primera vez, no será la primera vez que un Estado o un imperio de alguna manera embestecido, con forma bestial, con forma de bestia, lo observamos, no muy lejos de nuestros días. Y este Estado, en forma de bestia, se hace también acreedor de los halagos y alabanzas y loas de su propio pueblo. Esto, como he comentado en otras ocasiones, ya lo vimos, no hace demasiado, hace menos de 100 años que lo observamos. En 1932, por ejemplo, Alemania tenía 6 millones de parados. En el 36, 5 años después, tan solo tenía 800.000 parados. Estamos hablando de todo el milagro económico que consiguió el nazismo, de alguna manera, ¿no? Que consiguió un aumento del Producto Interior Bruto del 50%, una cosa milagrosa en economía, ¿no? Y naturalmente, este milagro económico y social de la bestia nazi también, desde luego que también incluyó las persecuciones a los judíos. Persecuciones y expoliaciones. De todas maneras, en toda la historia humana encontraremos reminiscencias de lo que ha de acontecer. Bestialidades por parte de algunos gobernantes de algunos países, un comportamiento de bestia, totalitarismo, y evidentemente siempre incluyendo la persecución y la expoliación a los judíos. Lo vimos también aquí en España, en 1492, ¿no? Que de alguna manera siempre se ha dicho que fue un año maravilloso que se descubrió América. Bueno, también se firmó el documento de expulsión de los judíos de España y cosas horribles, ¿no? Eso también está en la historia humana. En fin, decía que en toda la historia humana encontraremos reminiscencias de lo que ha de acontecer en la tribulación. Es como si hubieran sido intentos de cumplimiento, ¿no? De alguna manera, ¿no? En fin. Pero todo esto, como dice Mateo 24, todo esto que estamos viendo, todo esto será el principio de dolores. Y ahora viene el cuarto sello. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo verdoso pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Bien, una cosita sobre estos dos versículos, versículos 7 y 8. Cuando dice que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, vamos a mirar una traducción un poquito mejor hecha. Debería decir, le fue dada autoridad o gobierno sobre la cuarta de la tierra. No dice parte. Sobre la cuarta de la tierra. ¿Vale? Se le dio autoridad o gobierno sobre la cuarta de la tierra. Porque la expresión potestad no es la que se debe traducir. El original dice autoridad o gobierno. Potestad es algo más genérico, que puede significar autoridad o gobierno, pero también puede significar
derecho para hacer algo malo sobre eso, pero no. Realmente la traducción adecuada al original es autoridad o gobierno sobre la cuarta de la tierra. ¿Por qué? Pues porque a veces se ha dicho que a este jinete se le da autoridad para matar la cuarta parte de la tierra, identificando a Israel con la cuarta parte de la tierra. Pero no es así. Israel no es la cuarta parte. Aquí vemos claramente que este príncipe tiene potestad, o sea, ejerce su gobierno, lidera a la cuarta bestia. A la cuarta bestia, la Roma rediviva, ¿no? La cuarta parte hace referencia al Imperio Romano, al que capitanea. Es la cuarta parte sobre la que él ejerce autoridad. La cuarta parte, la cuarta de la tierra, la cuarta bestia. Él ejerce autoridad, tiene potestad sobre la cuarta parte. ¿Para qué? Pues para hacer una serie de cosas. A él se le ha dado gobierno, autoridad. Se le ha dado un imperio, se le ha concedido capitanear a un imperio. Y ese imperio aquí se le llama la cuarta parte. Por lo tanto, la cuarta parte jamás puede ser Israel. No es la cuarta parte. Una vez más, es importante fijarnos en que dice que se le da, como digo, autoridad a un príncipe sobre un imperio para hacer algo a otros. No dice que lo haga. Dice que se le capacita, se le da autoridad. A él y al imperio para hacer eso, para lo que sea, ¿no? La acción vendrá más tarde. De momento se le capacita, es lo que hacen los seres vivientes, recordemos. No dice, como digo, no dice de ninguna manera que matará una cuarta parte de la tierra, entre otras cosas porque sobre quien debe desatar su odio es sobre Israel. Vamos a ver la última parte, el último versículo, cuando habla, dice, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Dice Ezequiel 14, pues así dice el Señor, cuánto más cuando yo envíe contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y peste, para exterminar de ella hombres y bestias. Es Israel quien recibe los 4 juicios de Dios siempre de manera providencial, marcados por los seres vivientes, y digo, los 4 juicios de Dios a través de la bestia. Es la bestia quien carga contra Israel, y es la cuarta la que carga contra la tercera, porque Israel es la tercera parte. Israel sí está prefigurada como la tercera parte. Hay unas escrituras que hacen referencia al número de distribución humana israelita. El número de distribución humana israelita en estas escrituras es la tercera parte. Lo digo porque a veces se habla de la tercera parte de otras cuestiones, de otras cosas. Pero en cuanto al número de distribución humana israelita, es la tercera parte. Eso lo podemos ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 11, en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 23, y todas hacen referencia a este número de distribución humana israelita, la tercera parte. Y únicamente se habla de Israel usando la expresión cuarta parte en Números 23, muy concreto, en el versículo 10. Es la única parte de la escritura que se habla así de alguna manera. Pero curiosamente esta escritura es especial, porque esa escritura es donde habla Balaam, cuando es solicitado por Balac de Moab, por una potencia extranjera, que se maldiga a Israel, ¿no? Es una cosa diferente. Pero podemos continuar viendo, por ejemplo, que en Zacarías 13 dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le escucharé y diré, es mi pueblo. Y él dirá, Jehová es mi Dios. A la tercera parte. En Isaías 19, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. También se traduce o la tercera parte. Ezequiel 5. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, otra tercera parte caerá de espada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el objetivo de Dios, al usar a las potencias, a la potencia romana, en este caso a esta bestia, contra Israel,
el objetivo de él es purificarlo, ya lo vimos anteriormente, ese es su objetivo, y solamente se purificará con fuego, con juicios. Por lo tanto, así debe ser. La cuarta, Roma, Babilonia, contra la tercera, Israel. Israel es la tercera de la tierra, la tercera parte. Hemos citado también la expresión para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. La misma expresión que tenemos en estos versículos ahora de Apocalipsis aparece en Ezequiel capítulo 14. Y esto simplemente es para decirnos que aquí viene, para manifestar que aquí vienen los juicios, ¿no? contra Israel. Esta expresión, matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra, no tiene por qué implicar estas cosas expresas. Simplemente es la constatación de que el juicio sobre Israel, que fue anunciado por los profetas, en este caso por Ezequiel, no solo por él, por muchos otros, por Isaías, por Zacarías, por Amós, digamos que es anunciado y tendrá lugar en este tiempo, en el tiempo que se está citando, Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Y que será por medio de la bestia imperial, quien ahogará de alguna manera, ahogará a Israel y matará a muchos, sobre todo a los santos, desde luego. Y que conste que no es tan importante aquí la muerte física, que lo es, ciertamente, pero no es tan importante como la muerte espiritual. El caballo pálido que vemos aquí en estos versículos nos recuerda de alguna manera a la pestilencia de la que se habló a Tiatira, o de la que nos habla el mensaje a Tiatira. El caballo que monta ahora el jefe romano, porque hemos visto que ha montado diferentes caballos, primero un caballo blanco, después un caballo rojo, después un caballo negro, y ahora monta el verde pálido. Es un amarillo, verdoso, pálido. El caballo que monta ahora el jefe romano nos habla de la muerte, de alguna manera. Este jinete ahora ha decidido atacar a Israel con todo su arsenal, con la muerte física y con el Hades, la muerte espiritual. Ha decidido de alguna manera luchar de cualquier manera contra Israel y contra los que se han levantado en ella para seguir el testimonio de Jesús. Quiere de alguna manera destruir, no solo física, sino espiritualmente, a quien no adora a la bestia, a quien no acepte su sistema. Quiere de alguna manera devorar, sería la expresión más adecuada, quiere devorar espiritualmente al pueblo que debe recibir a Cristo, al Rey legítimo. Quiere devorar a Israel espiritualmente, no solamente a los santos que se levanten para seguir el testimonio de Jesús en aquella época. Quiere devorar espiritualmente a todo Israel para que no escuchen este testimonio, para que no se conviertan, para que esta hierba verde no sea plantío de la palabra del Señor. Quiere destruirlo de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque Israel debe ser quien entre al reino. Por lo tanto, es el objetivo a destruir siempre. Esto lo vemos en Mateo 24 también, que dice... Mateo 24 es un pasaje muy ligado a todo esto que estamos leyendo. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y debido al aumento de la iniquidad, se enfriará el amor de la mayoría. Estos versículos que acabamos de leer están muy ligados con estos sellos que estamos leyendo. Porque para devorarlo espiritualmente, matará a algunos, la espada. Ahogará o impedirá la verdad, el hambre. Introducirá falsos profetas, la pestilencia. Aquí entra en acción la segunda bestia, el falso profeta, el anticristo. Y hará que unos a otros se aborrezcan y se entreguen. Estas son las fieras de la tierra. De alguna manera convertidos en bestias también, es decir, con el mismo espíritu. Y así enfriará el amor a la verdad. Porque el amor, cuando dice que se enfriará el amor de muchos, no significa que dejarán de quererse unos a otros y simplemente, no significa que dejarán de casarse y darse en casamiento tampoco, ¿no? Lo que quiere decir es que se enfriará el amor a la verdad, ciertamente, como vemos en otras escrituras del Nuevo Testamento. Se enfriará el amor que la predicación de los seguidores del Señor habrán iniciado. Ese amor a la verdad se enfriará.
se les quitará, digamos, si ahora ya hay poco deseo por esa verdad, entonces será terrible, ¿no? De alguna manera. Y bueno, ¿y qué tendremos después de que la bestia imperial cargue contra los de testimonio? Hemos visto los 4 primeros sellos, ahora iremos a ver los 3 restantes, pero ¿qué obtenemos cuando los 4 primeros sellos, por cierto, que son los únicos en los cuales aparecen los seres vivientes? A partir de estos sellos ya no aparecen los seres vivientes, no los tutelan a los siguientes sellos. ¿Qué es lo que aparece? ¿Qué tendremos después de que la bestia imperial haya cargado en estos 4 sellos contra los del testimonio? Pues obviamente tendremos el siguiente sello, y lo que tenemos en el siguiente sello son los mártires. Ha cargado contra los del testimonio y ha originado mártires. Y cuando abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de manos de los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también iban a ser muertos como ellos. Bien, una vez que la Iglesia ha sido arrebatada, como os decíamos antes, arrebatada junto con el candelero, el cuerpo profesante que quede en la tierra no será precisamente el portador del testimonio veraz de Cristo. Ellos no serán portadores en absoluto, serán más bien portadores de lo contrario. Si ya la Laodicea actual, si ya esta Laodicea nos causa rechazo a nosotros, pensemos en cómo será cuando ya no estén en medio de ella aquellos que insuflaban un poquito de verdad. Aquellos que insuflaban un poquito de verdad habrán sido arrebatados. Si el Espíritu Santo que mora en nosotros, en la Iglesia, es el que tapona de alguna manera e impide al hombre de pecado la manifestación del hombre de pecado. Y la manifestación del hombre de pecado no es simplemente el anticristo. Muchos anticristos han surgido entre vosotros, dice Juan. Hay muchos anticristos. No es que sean unos cuantos, es el espíritu del anticristo. Es el espíritu de la Odisea, es este espíritu malo. Si cuando hayamos sido quitados de en medio junto con el Espíritu Santo, nosotros, o mejor dicho, los que influenciaban de alguna manera lo bueno en medio de la Odisea ya no estén, lo que queda de la Odisea será algo terrible, horrible, sinceramente. Está claro que un remanente de Israel tomará el relevo del testimonio del Señor. Y esto lo vemos en Romanos 11, versículo 25. Retomando de alguna manera la predicación del Evangelio del Reino, Apocalipsis 14, 6, 7. Esa predicación que fue suspendida hace casi 2000 años junto con la semana 70 de Daniel, que ya hemos comentado. Eso que fue suspendido comenzará. Y para que comience, el pueblo que será, o mejor dicho, el testimonio que será escogido no será de entre las naciones. Los responsables serán de entre el pueblo de Israel. En Isaías 61 tenemos el anuncio de la venida del Señor, que es donde dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para llevar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Estos versículos que hemos leído se citan en Lucas 4. En Lucas 4, el Señor cita este mismo pasaje de Isaías 61. Pero solamente lo cita el Señor en Lucas 4, lo cita hasta aquí, hasta donde yo he leído. Cita la primera parte, que es la que dice, la que hemos citado, dice que trae salvación. Bien, ya ha efectuado su obra en la cruz el Señor y ha resucitado y se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora ya toca la segunda parte, la que el Señor Jesús no citó en Lucas 4. ¿Por qué? Porque ya se cita aquí en Apocalipsis o en Isaías 61. De alguna manera el Señor interrumpe el relato de Isaías 61. ¿Por qué? Porque era necesario establecer una serie de cosas. El Señor venía a traer algo.
importante. La segunda parte vendría posteriormente, mucho tiempo después, por eso no lo cito. Isaías, sin detenerse, Isaías 61, sin detenerse, continúa diciendo, y el día, cuando dice para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y continúa diciendo Isaías, y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar, o vengar también, a todos los que lloran, para ordenar que a los afligidos de Sión se les dé diadema en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu batido, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Mas vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria os adornaréis. El día de la venganza de nuestro Dios. Eso también, eso es lo que no citó el Señor. ¿Por qué? No tocaba. Porque el Señor, como hemos dicho antes, ha efectuado ya su obra en la cruz, ha resucitado y se ha sentado a la diestra de Dios. Y ahora decimos que toca la segunda parte, la venganza. Es decir, si recordamos la expresión de un pasaje posterior, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Se ha sentado a la diestra de Dios hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y esto es de lo que se trata. La venganza que consolará a los perseguidos. Y finalmente, la constitución del reino en el que Israel tendrá la primacía sobre las naciones. Eso es lo que esperamos. Y eso es lo que espera Israel. No lo que espera ahora, lo que ha esperado desde hace milenios Israel. Son sus profecías de toda la vida, sus promesas. El altar, volviendo a los versículos de Apocalipsis 6, 9 y 11, el altar que vemos aquí, cuando dice, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían, el altar que vemos aquí no es el altar de bronce del sacrificio, evidentemente, no puede serlo. No es el altar de bronce del sacrificio. Ya dijimos que este altar no se halla en la escena que tenemos ante nosotros. Ya lo hemos visto en los capítulos precedentes. De alguna manera, por algún motivo, no se halla, ya lo vimos en su tiempo. Este que vemos aquí, evidentemente, es el altar de oro del incienso que estaba justo antes del velo que cubría el lugar santísimo. Teníamos el altar e inmediatamente estaba el velo delante del altar, un velo, y dentro estaba el lugar santísimo con el arca, etc. Este era el altar de oro. Bueno, para recordar un poco, en él se ofrecía incienso dos veces al día. Eso lo vemos en Éxodo 30. Además también que en este altar se rociaba una vez al año, en los cuernos de este altar, se rociaba la sangre del sacrificio de expiación, del día de la expiación, en el mes séptimo. Pero ahora, lo que nos importa sobre todo de esta cosa no es explicar todo sobre lo que vemos en el altar en Éxodo o en Levítico, ¿no? Lo que nos importa sobre todo es su faceta de quemador de incienso ahora mismo. Eso es lo que nos importa. Ahora mismo no tanto el día de la expiación. Esto ya lo veremos cuando lleguemos a Apocalipsis 8. Pero ahora veremos su faceta de quemador de incienso. Esto es lo que nos interesa. El incienso, como dice en otros lugares, el incienso son las oraciones de los santos. Dice el Salmo 141, dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pero en estos versículos concretos, 9 y 11, de capítulo 6 de Apocalipsis, son las oraciones de los santos, pero no de cualquiera. Son las oraciones de los santos mártires de la primera parte de la tribulación que han sido consumidos, quemados como se quema el incienso. Y por eso es que se les ve y se dice de ellos, se dice que vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. Por eso se dice, vi debajo del altar las almas. ¿Por qué? Porque ya fueron puestos encima del altar y han sido consumidos. Están debajo del altar como ceniza. Han sido consumidos. Han sido ya ofrecidos en sacrificio acepto al Señor. Por mano de la bestia, naturalmente. Por eso han caído la parte inferior de la rejilla, debajo del altar. Y las oraciones de los santos mártires que vemos, precisamente, que hemos leído,
no son precisamente para gracia, son para vindicación. Piden venganza. No piden hágase tu voluntad, no, piden venganza. No piden gracia, piden venganza. Piden la ira del Cordero. Este es el carácter profético del reino que tenemos aquí, no el de la Iglesia que conocemos en nuestros días. El carácter de la Iglesia es otro en cuanto al ofrecimiento del incienso. El carácter que vemos aquí es el carácter bronco, profético, el del reino. Piden venganza, piden la ira del Cordero. Es el carácter profético de Mateo 5, versículo 6 en el Sermón de la Montaña, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estos son de los que habla el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Serán saciados de qué? De la ira de Dios cayendo sobre los enemigos. Serán saciados de justicia. No estamos hablando siempre de una justicia romántica, se impondrá el bien. No. Para imponerse la justicia no queda más remedio que imponerla con la ira de Dios, desgraciadamente, porque la justicia la deberíamos llevar nosotros, encima de nosotros. Deberíamos llevarla a todos los rincones de la tierra. No me refiero a cristianos meramente, me refiero al hombre. Fue al hombre a que se le dio potestad sobre la creación para impartir justicia. Pero nosotros la hemos traspasado. El hombre no solamente se posiciona, el hombre no solamente no puede llevar justicia, sino que se posiciona como injusto para traer injusticia cada vez más si cabe, aquí en Apocalipsis. Así que lo que piden estos santos es venganza, y son los mismos que en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero de todas maneras, estas almas que vemos que están bajo el altar, porque han perecido, ¿no? Han perecido en el principio de Dolores, se les dice que deben de esperar 3 años y medio más, que deben de esperar todavía un poco más. Deben de esperar a que se aumente el número de los mártires que colmarán la copa de la ira de Dios. Deben de esperar hasta que se complete, como dice, el número de sus consiervos y sus hermanos que también iban a ser muertos como ellos. Y esperarán a que eso ocurra, porque solo entonces se ejecutará la ira del Cordero. Es algo que va increciendo, que va en aumento. Tiene que ir en aumento porque tiene que manifestarse la ira de Dios, se tiene que colmar su copa. ¿Y cómo lo hace el Señor? Permitiendo que ocurran estas cosas, permitiendo que la maldad se multiplique. ¿Dónde? En el mundo, en Israel, que los que sí llevan el testimonio sean muertos, sean vilipendiados. Así permitirá el Señor aquí en la tribulación que se hincha la copa de la maldad de las naciones y también del pueblo de Israel, eso lo veremos en siguientes capítulos, para que después se pueda manifestar su ira que habrá sido colmada hasta el máximo. Y estas oraciones que piden venganza, que solicitan venganza al Señor, son las que vimos formando parte del misterio sacerdotal de los 24 ancianos en Apocalipsis 5. Dijimos que ya hablaríamos de ello un poquito más adelante, ahora ha llegado el momento de vincularlo, ¿no? Capítulo 5, versículo 8, que dice: los 24 ancianos teniendo copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Bien, hay que tener en cuenta, una vez más, volvemos a repetirlo, que estas copas de oro llenas de incienso, que los ancianos, que el sacerdote lleva, ese ministerio sacerdotal, tiene delante de Dios, no son oraciones de agradecimiento a Dios, no son acciones de gracia, ni mucho menos. Son las copas llenas de la solicitud de los santos mártires para que el Señor ejecute su ira. Le están pidiendo su venida y su venganza. Eso lo vimos allí, eso es lo que llevan. Ese es el ministerio sacerdotal de los ancianos que tendrán allí. Ya vemos que el ministerio sacerdotal es muy diferente del que nosotros conocemos en nuestros días, ahora mismo. ¿Por qué? Porque ahora mismo es el tiempo de la paciencia de Jesucristo, es el tiempo de la gracia. Cuando se nos ve inmediatamente ya en el trono de Cristo, sentados juntamente con Él, con
con el que está sentado en el trono y con el Cordero, como degollado allí el ministerio sacerdotal será uno muy diferente. Ya explicamos que allí la gracia no tenía lugar. Allí tenía lugar el tiempo que es el tiempo de la ira del Cordero. Y como digo, debe de quedar claro que no son acciones de gracias. Piden la venida del Señor vengador de la sangre, porque es el vengador de la sangre. Como siempre ha sido y como siempre debe ser. La venida, ¿cómo? En juicio. Porque la venida del Señor será en juicio. Siempre ha sido así, está en todas las profecías. Esta solicitud, por parte de estos santos muertos en la tribulación, esta solicitud simbólica, porque debemos recordar que estamos en una escena puramente simbólica, es una solicitud simbólica de venganza, no es simplemente una solicitud. No la debemos entender como algo que piden y que el Señor la pueda conceder o no. No, no, no. Es el Espíritu del Señor que guía a estos para que lo soliciten. ¿Por qué? Porque se debe aplicar. O sea, indefectiblemente se aplicará. No es que ellos la soliciten y el Señor puede ser que la aplique. No, no. Se aplicará, ¿eh? Lo que hace es mostrarnos, nos está mostrando que es un anuncio de la inminencia de la venganza del Señor. Isaías 35 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza. Con recompensa de Dios vendrá y os salvará él mismo. Fijémonos que en el mismo versículo dice: he aquí que vuestro Dios viene con venganza. Con recompensa de Dios vendrá y os salvará él mismo. Las dos cosas vienen juntas, curiosamente. Y bien, en estos versículos que estamos tratando, 9 a 11, ahora vemos también las vestiduras de las que habla. Es importante también identificarla. Dice que se les dieron vestiduras blancas. Pero estas vestiduras blancas son diferentes de las que vimos en Apocalipsis 4 y 5. Las vestiduras blancas aquí no son imatia, son estolas. Y son diferentes a las que visten los santos de la Iglesia, los ancianos, ¿no? En capítulo 4, versículo 4 de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque aquellas dijimos que lo que hacían eran revestir. Las imatia lo que hacen es revestir. Porque los ancianos representan a la Iglesia arrebatada. Aquellos que deben ser revestidos, como dice el apóstol Pablo, que esperan ser revestidos. Las imatia que revisten. Aquí no. Aquí las que tienen estos mártires no son imatia, porque ellos no pertenecen a la Iglesia de ninguna manera. Son estolas. Claro, se nos traduce de la misma manera, pero realmente el griego unas se les llama imatia y otras estolas. Aquí son estolas. Y estas son diferentes de aquellas. Unas vestiduras más cortas eran aquellas, es decir, las que llevarán los ancianos. Aquí estas vestiduras son largas y no son vestiduras normales, son distinguidas. La blancura evidentemente nos indica que han sido emblanquecidos, son santos. Han aceptado la cruz de Cristo, desde luego estos. No son la Iglesia, pero han aceptado la cruz de Cristo, son santos, han sido santificados. Y son unas vestiduras, como digo, largas y distinguidas. De alguna manera las vestían los escribas, por ejemplo, que querían tener una distinción delante de los demás, delante de los demás israelitas. De alguna manera estas vestiduras distinguen de entre el resto. Es como decir de alguna manera el que haya hecho la mili, decíamos, teníamos el traje el normal, el día traje de diario, y tenemos el traje de bonito, para los desfiles, etcétera, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Estos son ya vestiduras, traje de desfile, traje de bonito, porque son distinguidos. Estos están en el cielo, pero están como esperando de alguna manera, como hemos dicho, están esperando su vindicación. Pero esperando su vindicación, también deben de esperar su recompensa, evidentemente. No viene enseguida la recompensa de estos. Veamos cuán diferencia hay entre estos y los santos de la Iglesia. Que los santos de la Iglesia, enseguida en Apocalipsis 4, ya les vemos con su recompensa completa. A estos no, estos deben de esperar.
su vindicación, pero también deben de esperar su recompensa. Dice, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que debían de ser muertos. De alguna manera deben de esperar la resurrección de los justos al fin de la tribulación. Esperan al Señor, la manifestación del Señor. Me gustaría que en estos versículos, lo dejaremos ya en estos versículos, pero citaremos una cosa importante, acabando este quinto sello. Me gustaría que prestásemos mucha atención a una expresión, a la última expresión que cita. Que iban a ser muertos como ellos. A ver, perdón. Perdón. No. Sí, perdón. A la expresión de manos de los que moran en la tierra, que iban a ser muertos de manos de los que moran en la tierra. Esta expresión, de manos de los que moran en la tierra, no solicitan venganza sobre la bestia únicamente. Hemos de tener en cuenta esto, porque habían sido muertos por las manos de los que moran en la tierra, no únicamente por manos de la bestia. Por lo tanto, si nos fijamos, no solicitan venganza sobre la bestia únicamente. Parece ser que de alguna manera el mundo, como decíamos antes, se ha bestializado y que las fieras de la tierra, sobre las que se le dio potestad a la bestia, a aquel jinete que monta el caballo verde pálido, aquel amarillo verdoso, también se ha bestializado. Son las fieras de la tierra también. Y estas fieras de la tierra se han hecho de alguna manera legión aquí en estos versículos últimos. Se han hecho legión contra los que tienen el testimonio del Señor. Y no es de extrañar que se hayan hecho legión, porque los hombres de alguna manera habrán apagado las pocas luces que les alumbraban. Esto lo veremos en el siguiente sello. Y esta imagen de estas bestioletas, hablamos de la bestia en singular, pero hablamos de los moradores, de estos moradores de la tierra, hablamos como bestiecillas, las fieras de la tierra. No es la bestia, pero son las bestiecillas, son las fieras de la tierra. Y esta imagen de ellos, que serán así porque habrán apagado las pocas luces que les alumbraban y que veremos en el próximo sello, el próximo día, esta imagen nos la muestra Nabucodonosor en Daniel 4, donde mirarse a sí mismo, él, Nabucodonosor, mirarse a sí mismo y las cosas de la tierra, arrebatándole de alguna manera a Dios la soberanía que él tiene, lo que hizo fue provocar que el hombre se convirtiese en una bestia durante 7 tiempos. Estamos hablando de Nabucodonosor. Él miró a la tierra, miró a sus propias cosas y de alguna manera le arrebató a Dios su soberanía. Dijo que todo eso era los frutos de sus manos. Cuando él sabía perfectamente por las palabras de Daniel, tiempo atrás, que le había proferido Daniel a Nabucodonosor, sabía que eso había sido por obra de Dios, el Dios de todas las cosas. Pero de alguna manera él arrebata a Dios su soberanía. Esta bestia, y esta es la imagen que tenemos, provocó que el hombre se convirtiese en una bestia durante 7 tiempos. Por cierto que estos 7 tiempos también hacen referencia a los 7 años de tribulación. Y aún hoy, antes de la tribulación, vemos que no mirar a Dios lo que hace es bestializarnos, no solo a los hombres incrédulos, también a los creyentes. No mirar a Dios nos hace bestializarnos, nos hace carnalizarnos, de alguna manera. Es lo que decimos, la carne actúa. Sí, pero no mirar a Dios su soberanía, no tenerlo en cuenta siempre, en todas las cosas, pues nos carnaliza, nos bestializa de alguna manera. Nos hace un poquito más fieras de la tierra, nos arraiga a esta tierra y por tanto nos hace de alguna manera parecernos de lejos, sí, de lejos, pero parecernos a aquellos que se comportarán como se comportarán aquí. Con los santos del Señor se comportarán como bestias, pequeñas pero como bestias.
porque estos serán, estos son de los que se quejan y que solicitan venganza a los santos. Dicen a Dios, ¿hasta cuándo no vengas no nos vengas de mano de los que moran en la tierra? No dice, recordemos, no dice de la bestia, de manos de los que moran en la tierra. No solo la bestia, no es el jinete, no es la cabeza imperial, no es el príncipe que ha de venir que los machacará. No solamente él y todos los suyos. Cuando digo los suyos no hablo de gobernantes, hablo de las gentes en general. ¿Por qué? Porque habrán sido imbeciledados, o mejor dicho, idiotizados, por la bestia. Porque habrán sido puestos como borregos, bueno, como lo vemos hoy en día también cada vez más, ¿no? Como un adelanto, habrán sido puestos de esta manera. Habrá pasado, como hemos visto en los sellos anteriores, pues que aquel jinete, el segundo jinete, se le dio también una gran espada. Una gran espada. O sea que... Y esta espada es para poner unos contra otros, para que estos moradores de la tierra, de la cuarta parte de la tierra de la bestia, vayan contra los santos de Israel. Cuando hablo de los santos de Israel, me refiero a que es que serán los únicos santos que haya, pero podrían ir contra cualquier santo del Señor. Es contra el Señor y contra su verdad, contra los que irán. En fin, y ya sin luminarias, de lo que veremos, esas luminarias, sin luminarias que alumbren, lo único que quedará será oscuridad absoluta. Por eso serán fieras de la tierra estos. Bien, las luminarias, esa oscuridad absoluta, esas luminarias que desaparecen, las veremos en el siguiente sello el próximo día ya. Cuando los hombres comienzan a comportarse como se han estado comportando en estos 4 primeros sellos, porque recordemos que, como dijimos, que los sellos, o sea, los primeros 4 sellos nos hablan de la acción, sobre todo, nos hablan de la acción del Imperio Romano. Nos hablan de lo que va a ocurrir y cómo actúan contra Israel en general, porque es el pueblo de Dios, aunque sean malos, contra Israel en general y especialmente contra los santos. Esa es la acción. Ya hemos empezado a ver las consecuencias, los siguientes sellos. El quinto sello es los mártires, las consecuencias. El sexto sello, lo veremos el otro día, pues que se apagan las luces. Toda la acción de la bestia sobre Israel, todas estas barbaridades, toda esta acción no meramente física, sino sobre todo espiritual, porque es una acción espiritual y moral muy dura sobre ellos para arrancarles lo poco que tengan del Señor ya. El poco concepto que quede aquí en la tierra después de haber sido arrebatada la Iglesia y el Espíritu Santo, lo que va a hacer es evidentemente, pues apagar el sol y las estrellas y la luna. Lo va a apagar todo. Se va a quedar a oscuras todo. Bueno, ya lo veremos el próximo día. Si hay alguna pregunta o alguna aclaración o algo. Cuando hablamos de Israel es, por así decirlo, el remanente fiel o el Israel de Dios. No es Israel como la nación, o sea, es como lo que hay ahora, ¿no? El Estado de Israel. Bueno, hablamos de las dos cosas. Hablamos de Israel, la tierra de Israel. La tierra de Israel, pero todo lo que tiene que ver con la tierra de Israel. Lo veremos en capítulos también posteriores, cómo se habla de la tercera parte, y no solamente de Israel en su tierra, sino de israelitas fuera de su tierra. Y, o sea, porque lo que va a ser castigado es Israel, como nación y sus habitantes, y también otros israelitas de fuera, que vivan fuera de Israel. Pero también, evidentemente, con mucho más motivo, los santos. Porque la acción de Satanás y la acción de la bestia va a ser contra Israel en general. ¿Por qué? Veamos que hay una acción, nosotros podemos ver que hay una acción de Satanás contra el testimonio en nuestros días, quiero decir, en el tiempo de la Iglesia, ¿no? Lo digo para hacer un paralelismo. Hemos visto que ha habido una acción y que continúa habiendo una acción. Esta acción no es
sobre los santos únicamente. Cualquiera que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Bueno, dice Pablo, pero no es solamente sobre los santos. Satanás actúa sobre el testimonio. Sobre el testimonio de la Iglesia, que tiene una responsabilidad, a la cual se le ha dado una responsabilidad en esta tierra. No meramente a los santos salvados, con su alma salvada, sino a aquellos que se les ha dado un encargo. Cualquiera que profese al Señor, aunque no tenga el alma salvada, cualquiera que sea de la Iglesia, de esta Iglesia, de la cual se habla en Apocalipsis 2 y 3, es decir, según su responsabilidad en la tierra, es decir, la Iglesia vista en la tierra, su responsabilidad, la responsabilidad de llevar el candelero, aunque sean incrédulos. Satanás también, digo, que actúa sobre ellos para machacarlos. ¿Por qué? Porque quiere machacar el testimonio, de alguna manera. Pues aquí en Israel pasará exactamente lo mismo. Cuando la Iglesia es arrebatada, según Romanos, según en la carta a los Romanos, capítulo 11, el Señor vuelve a trabar una vez más los tratos con aquellos que fueron apartados, que fueron desgajados. Israel. Empezará otra vez los tratos con ellos. Claro. ¿Cómo son los tratos con ellos? ¿De caricias? No, desde luego que no. De caricias no, de juicios, evidentemente. ¿Por qué? Porque Israel debe ser duramente castigado, pero a la vez debe ser tremendamente purificado. Las dos cosas sabemos que se efectúan a la vez. Querubines y serafines, seres vivientes, se efectúan a la vez. Esto ya digo que lo vimos también en la cruz. Ahí existen las dos cosas. El juicio, pero también la purificación. Esto debe efectuarse. Israel será castigado, duramente castigado con tribulación, como no ha habido hasta el día de hoy. Pero a la vez será también purificado. ¿Y cuál es el resultado de la purificación? Pues que el oro, que las inmundicias en el crisol son quitadas de en medio, y el oro y la plata queda purificada, y el Señor saca de ahí un remanente para él. O sea, de eso se trata también. Así que habrá ataque de la bestia con todo su arsenal, sobre todo con el arsenal moral, espiritual, porque de lo que se trata es de ahogar, de devorar espiritualmente a Israel. Desde luego, sobre Israel en general. Especialmente sobre los del testimonio, también, desde luego, especialmente sobre los del testimonio, pero sobre Israel también. Probablemente sobre los del testimonio va a caer mucha más espada que sobre Israel en general. Eso desde luego. O sea, pero sobre Israel lo que van a caer van a ser los juicios espirituales tremendos. Se van a convertir en sangre, en algo inmundo, absolutamente. De hecho, Israel, en general, mucha parte de Israel colaborará en que estos santos sean muertos también. El castigo sobre todo, pero ya como comentamos en otra ocasión, no debemos de ver la muerte física aquí en Apocalipsis como la parte importante. No digo que no sea importante, pero es bastante menos importante que todas las profecías que tienen una explicación espiritual. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de castigo espiritual, es decir, de inmundicia que cae sobre alguien, lo que hace el Señor es conferirles elementos de juicio, como aquel que está amontonando ascuas de fuego sobre otros, ¿no? Eso es de lo que se trata. Perdona, sé que he contestado tu pregunta y al final me he extendido un poco más, ¿no? Pero bueno, no sé si... ¿Sí? Vale. Sí, yo creo que ahora, por así decirlo, la nación de Israel hay judíos, hay no sé qué tal, pero también hay musulmanes, o sea, es una cosa muy mezclada, ¿sabes? A nivel de nación como se entiende humanamente, ¿sabes? Con respecto a Dios entiendo que es su pueblo, ¿no? Vale, te entiendo, vale, sí, ahora te entiendo mejor, sí. Sí, pero bueno, efectivamente. Que sea, sobre todo aquello que pueda de alguna manera llevar ese testimonio acerca de Dios, ¿no? O que pueda, aunque sea de una manera, ¿no? Dice, sí, hay muchas veces que Dios usa a incrédulos o a gente, ¿no? Para reivindicarse o para tal, ¿no? Pues entonces, sobre esos también caerá, ¿sabes?
cualquiera, por así decirlo, que lleve ese testimonio o hable acerca de Sí, sí, Dios o... sí, sí, desde luego, desde luego. O sea, caerá, es decir, hay dos cosas que se establecen. Una, el mal espiritual que se va a derramar, el mal espiritual se va a derramar sobre todo, sobre el mundo entero y especialmente sobre Israel. Además de esto, hay un mal pues de muerte, de espada física verdadera, que está sobre todo, caerá sobre todo, no digo que, porque va a caer sobre más, ¿no? Pero va a caer sobre los santos. ¿Va a caer sobre los santos que el Señor escoja un pueblo para él? Sí, va a caer sobre ellos, van a haber mártires, y a todos aquellos que simpaticen con la causa, evidentemente. Evidentemente. Esto es de lo que tú hablas de los musulmanes que puedan haber en la nación de Israel. No. No, no, Estos lo que me los vamos a reservar para otro momento, más adelante. yo lo que me quiero referir que ahora cuando hablamos de Israel ahora, claro, es algo complejo, porque el Israel actual es un compendio, o sea, claro, es una nación conforme al mundo, ¿no? Entonces, en el Sí, Israel de hoy hay pues musulmanes, hay pues debe haber de todo, ¿no? Hay hasta una cantante que es transexual o lo que sea, ¿no? Aquella que ganó el Eurovisión de no sé cuándo, y es israelita, ¿sabes? Me refiero que, claro, Israel hoy en día, ¿sabes? Claro, me refería a eso, en cierta manera, al Israel como pueblo de Dios o a la nación de Israel conforme está ahora, ¿sabes? Que... tenemos que tener en cuenta que la nación de Israel es la nación escogida. Y la tierra a la que nos referimos es la tierra que vemos en el Antiguo Testamento. Es decir, la que están ocupando más o menos, la que más o menos están ocupando actualmente. La tierra de Israel y Jerusalén, como bien vimos en la profecía de las 70 semanas de Daniel, es sobre quien versan todas las profecías. Es decir, ¿Israel es el ombligo del planeta Tierra? Sí. Y cuando llegue la tribulación, muchísimo También. más. Muchísimo más, ¿no? O sea, va a ser el ombligo de todas las cosas. El centro de todas las cosas. Oriente Medio, aquella zona, fue antiguamente, de alguna manera continúa siendo, porque aunque veamos otro tipo de movimientos en el mundo, parece ser que todo lo que ocurre allí afecta al planeta entero siempre, ¿no? Y cuando llegue el momento volverá a ser, está claro. Se verterán, los juicios caen sobre Israel, pero de alguna manera es cierto que serán juicios, en su mayor parte, juicios em, de inmundicia, de henchir la inmundicia. De la misma manera que hemos visto en los mensajes a las 7 iglesias también. Henchir la inmundicia, esto es lo que va a ser, ¿no? Y los santos recibirán pues todo el mal. Todo este mal almacenado lo recibirán los santos, los que en aquella época se conviertan.